Mapuni Chaychay. Una tierra ausente. Quisiste hablar de los pájaros y del viento, y te llamó la atención el dolor de las golondrinas, porque faltan los árboles y un cielo más azul para volar. Está herida la historia todavía, por eso gritan, entre la ausencia. Se desespera el canto, sin el lugar sagrado, para invocar a la lluvia, para invocar al sol, y los sueños ofrecen las señales por donde ir a encontrarlos. María Isabel Lara Villapán. ¿Qué es el agua? Hoy queremos hacer Nutram en torno a este tema con Gonzalo Garcés Guzmán, antropólogo, oriundo de Los Sauces. Actualmente concentra sus esfuerzos en la conservación del bosque nativo en la Reserva Familiar Agroecología Maguida, ubicada en el sector de San Vicente en Los Sauces. Somos el sonido de nuestra tierra, Mapuñita y Tray, junto a la conducción de Juanita Orellana Ojeda y el trabajo técnico de Andrés Alonso Mulato. Hola a todos y todas. Hola Gonzalo, muy bienvenido a este segundo capítulo. Muchas Estamos gracias. muy contentas de poder recibirte acá porque sabemos que eres una persona que nos puede acompañar en esta conversación y, y podemos aprender mucho de ti. Por eso hemos decidido invitarte y recalco que estamos agradecidos y contentos de que puedas acompañarnos hoy en día. No, muchas gracias Juanita por invitarme y por estar acá en un lugar tan especial como es Agua Santa, junto al agua y alrededores. Tú eres local, se podría decir, residente de estas tierras. Sí, bueno, yo vivo en un sector cercano que se llama San Vicente, que debe quedar como unos 15 kilómetros de acá, así que sí, es bastante parecido, aunque esto es más alto, hay otro tipo de flora, pero sí, es un lugar bastante familiar. Se podría decir que eres vecino de Agua Santa. Somos vecinos, sí. Y cuéntanos, ¿habías estado antes por acá? ¿Conocías algo de este lugar? Hace muchísimos años atrás, cuando estábamos en la básica, siempre salíamos en la escuela, en estas escuelas de verano. Siempre íbamos a lo que es Pichimahuiga y también, bueno, veníamos a estos sectores a veces, Agua Santa, junto al agua. Usualmente caminábamos nosotros entre medio de las quebradas, así que sí, es bonito recordar después de tanto tiempo estar acá. Ya van a ser como 30 años ya que no venía. Acá, a estos Sí, lugares. sí. ¿Y qué sabías de este lugar o qué se comentaba en ese entonces? Bueno, este lugar siempre ha sido especial porque Agua Santa es un lugar especial, un lugar religioso, donde muchas personas vienen a pedir al agua a que los cuide, que los proteja, que les alivie sus enfermedades, que les acompañe en sus trabajos. Entonces siempre escuché historias relacionadas con eso, así que es bastante especial para mí estar acá. Qué bien, Gonzalo. Bueno, a mí me gustaría que quizás nos puedas contar un poco eh, cómo ha sido tu vida en este lugar, porque por lo que te conozco, que no es tanto, pero sí hemos tenido conversaciones y tú siempre has habitado este territorio, como pareciera ser que nunca te has ido. Esa impresión me da. Entonces me gustaría también saber el por qué, quizás de pronto como qué significados atribuye a este lugar. Son tus tierras, o sea, yo como que te veo así como, obvio que no se va a ir porque son sus tierras, como Ujú. las va a dejar. Pero me imagino que igual detrás de tu formación, ¿cierto? Como persona, también académica, como profesional, hubieron motivaciones que estuvieron, supongo, que quiero que tú me cuentes en realidad, que estuvieron ligadas a tu vida acá. Sí, bueno, yo soy de Los Sauces, viví y crecí ahí en el pueblo de Los Sauces y la familia de mi papá, de mi mamá, siempre eran de acá de estos lados del campo, de lo que es San Ramón. En mi familia Guzmán era de Cerro Pelado, Cerro El Águila y siempre sentí algo especial cuando venía, especialmente en los veranos o para vacaciones o visitar a a las familias,
a las tías abuelas especialmente, con las cuales yo también me fui criando. Siempre he sentido una conexión especial y siempre desde pequeño me generaba un choque cuando talaban, por ejemplo, los coihues, cuando talaban los robles altos, donde yo solía jugar cuando niño en sus raíces. Y siempre me chocó eso de, nunca entendí y bueno, y aún no entiendo aún por qué se talan tantos coihues, tantos robles antiguos que son lugares tan especiales que sustentan la vida acá. Y después en ese proceso fui aprendiendo un poco de ciencias naturales, pero finalmente fui a estudiar antropología a Arica y siempre creo que salir me ayudó bastante a entender y mirar desde otra perspectiva el lugar donde uno habita, donde uno vive. eh, y siempre me llamó la atención el volver. Cuando me fui siempre me llamó la atención en volver, en hacer algo. Y por suerte el destino dijo que estuviéramos acá y acá es donde estamos, precisamente armando y tratando también de concientizar un poco acerca del bosque nativo, de las mahuidas, que es principalmente el enfoque bajo el cual yo trabajo. La mahuida, Las mahuidas. Las mahuidas las son mahuidas. zonas montañosas que es donde estamos, donde hay abundante bosque nativo. Ahí vive el puma, vive el zorro, vive el pájaro carpintero. Y son lugares especiales porque las mahuidas permiten y sustentan el agua en esta zona. Las mahuidas, bueno, tiempo atrás se hizo un estudio de cuánto aportaban, por ejemplo, las montañas de bosque nativo, cuánto aportan los humedales y las montañas especialmente aportan cerca del 40% de las lluvias que nosotros tenemos, de los ríos que hay en el agua, porque acá nacen los ríos. Aquí nacen los ríos que van a dar cierto purén, después se transforma en Lumaco, de ahí va a dar el río Cholchol y termina el Imperial y termina en el mar y continúa el ciclo del agua, pero esto nace acá. Y me choca igual el hecho de que, por ejemplo, estemos tan arriba de la cordillera de Nahuelbuta y haya tanto pino, tanto eucalipto. Sin embargo, igual es esperanzador que haya tanto también flora nativa que hemos ido viendo, lingue, pitao y otras especies que también hay acá. Eso es un poco lo que fui viendo en el camino, ¿cierto? Y que lo que me fue motivando para armar lo que estamos haciendo hoy día. Mm. Sí, este paisaje de la cordillera de Nahuelbuta causa como esa impresión, ese choque, como que la visualización del paisaje como que tiende a interpelarnos un poco porque como que desde la teoría natural, ¿cierto? Se habla de, o es reconocida esta cordillera internacionalmente como un hotspot, refugio de biodiversidad, y cuando venimos para acá, claro, vemos como ese contraste en colores, ¿cierto? Zonas completamente uniformes, homogéneas, que sabemos el tipo de árbol que es, y vemos al lado, paralelamente, otra mahuida, como señalas tú, pero muy diversa, muy esponjosa, que varía en colores, en formas. Entonces, me hace mucho sentido lo que acabas de decir. Me gustaría leer tu tesis, o sea, el título de tu tesis, y que profundices un poco en ello porque Ujú. es muy interesante y creo que muy atingente a lo que nos convoca hoy día a conversar. Gonzalo realizó una tesis que se titula Usos, problemas y articulaciones en torno a lugares de agua en la cultura mapuche. Esta tesis la realizó el año 2010, como mencionó, en la Universidad de Tarapacá, en Arica, para titularse como antropólogo. Sí, bueno, esa tesis me costó, creo que todo el periodo que estudié, siempre quise hacer algo relacionado con el agua. Y me tomó 3 4 años hacerla porque fui desde primero hasta segundo, fui todo el proceso averiguando distintas perspectivas. Yo tenía una visión muy negativa, la tengo aún, pero con matices de los pinos y eucalipto, porque acá nosotros nos criamos en torno a eucalipto y pino. Los sauces, por ejemplo, de sus 85.000 hectáreas aproximadamente que tiene, el 60% está plantado. Y eso es algo que no es normal, no se da en otros países, solo se da acá en Chile porque la regulación lo permite. Por ejemplo, siempre se aplicaba muchos agrotóxicos, después fui aprendiendo, por ejemplo, lo que usaban que era glifosato, que todavía la gente usa, por ejemplo, para vamos a matar el pasto, dicen. Se usan glifosato con simacina, que es un activador, y finalmente es lo que va generando cáncer, contamina el suelo. Y eso también es parte del eucalipto y el pino.
Pero una de las cosas que fui aprendiendo es que no es en realidad culpa del pino o el eucalipto, ¿ya? El eucalipto es originario de Australia, donde hay más de 500 variedades. Yo tuve la oportunidad de viajar allá, conocer la experiencia con los aborígenes locales, donde el eucalipto es un árbol sagrado. Hay distintos, hay árboles, por ejemplo, eucalipto que tienen colores, hay una conexión especial y ese viaje a mí me permitió darle otra mirada y otra perspectiva a los eucaliptos que nosotros teníamos acá. Lo que pasa es que acá el eucalipto se planta como monocultivo. El monocultivo, que es una sola planta en miles de hectáreas, es lo que finalmente termina repercutiendo y dañando el ecosistema. Los eucaliptos de por sí solos, de forma natural, cuando hay incendios se regeneran rápido. Y eso lo vieron los científicos y empezaron a cambiar genes, ¿cierto? A meter genes para que pudiera, por ejemplo, resistir el glifosato y matar todo lo demás. Entonces aquí plantan 1500, 2000 plantas por hectárea, que es muchísimo, y eso es lo que termina generando daño, ¿ya? Pero si se plantaran, por ejemplo, 600 eucaliptos por hectárea, el daño sería muchísimo menor, no tendríamos el impacto que hoy día tenemos, que bueno, ahora ya está llegando el verano y hay muchas familias que van a quedarse sin agua, van a ir a tocar la puerta de la municipalidad para que vayan, ¿cierto? Y lo otro que hace el eucalipto también es que acidifica el agua, echa sus raíces, tanto como crece para arriba, crece para abajo, lo que se llama raíz pivotante, y eso hace que, claro, absorba gran cantidad de agua, busque las napas, las vertientes. Sin embargo, pasados los 12 años, el eucalipto empieza a regularse y empieza ya a absorber muchísimo menos agua. Después de los 12 años y empiezan a salirle flores, y esas flores son las preferidas de los picaflores. Entonces tú dices, yo empecé a ver todo eso y dije, pero el eucalipto entonces no es tan dañino. Lo que pasa es que la forma como se planta es lo dañino, ¿ya? Como lo hacen las empresas forestales, Mininco, Arauco y otras. Y el pino es originario de Monterrey. El pino igual tiene esa misma característica de un crecimiento rápido, bueno, no tan rápido como el eucalipto, pero sí a los 20 años ya tiene un grosor comercial. Y me empecé a dar cuenta en el eucalipto, por ejemplo, que empezaban a crecer orquídeas nativas abajo. Entonces son cosas que me fueron llamando la atención y me fueron haciendo ver que hay que hacer cambios de perspectiva respecto a lo que tenemos. Y mi tesis surgió justamente de eso, de mezclar esa parte más industrial, forestal, con el conocimiento mapuche del agua. Que yo, por ejemplo, viendo mi tesis, por ejemplo, mi abuelita me contó que cuando ella niña vio ceremonias al agua cuando vivía en Queuque, y que yo hasta ese momento no sabía. Entonces me permitió ir descubriendo un poco parte de mi familia, parte de lo que quería buscar y también conocimiento del entorno. Entonces los mapuches practicaban mucho el tema de hacer llover, del mau, ¿cierto? Mauco, eh, y también de cuando llovía mucho de hacer que dejara de llover, ¿cierto? Y ahí fui conociendo, por ejemplo, el Lumaco, también aprendí mucho sobre los mahuelhue, que son lugares sagrados, estos mismos donde estamos, un mahuelhue, que son lugares donde uno viene a rogar y a pedir para que haya agua. Están los antilfe, que son los lugares que uno va a pedir para que haya sol, ¿cierto? Y todas esas cosas las fui, digamos, trabajando en mi tesis, y fui aumentando un poco el conocimiento que tenía sobre el agua y la percepción que tienen hoy día los mapuches sobre el agua. Sí. Bueno, delante me comentaste algo bien llamativo, ¿ah? Que igual rompe con, como con estas creencias, como que se tienden como a generalizar, por decirlo de alguna forma, que me dijiste, bueno, dos cosas. Primero, que te gustaba crear teorías, ¿ah? Que eran buenos como para la hipótesis y poder estudiar, ¿cierto? Indagar eh, qué tanto de verdad se podría encontrar en una hipótesis, ¿cierto? Y una de esas hipótesis me dijiste, yo tengo una teoría sobre Nahuel Buta. Quizá este lugar no hace referencia a lo que entendemos comúnmente que quiere hacer referencia a Nahuel Buta, que es cierto, una especie de jaguar, de puma grande que existió en Ujú. un tiempo pasado. No sé si podrías contarnos un poquito de eso porque me llamó bastante la atención y creo que sería bueno discutirlo. Sí, lo que pasa es que los lugares tienen sus nombres dependiendo de su característica. Puede haber un árbol, puede haber una roca, pueden juntarse los ríos, puede ser un lugar donde hay mucho barro, donde hay pantano. Entonces cada lugar va teniendo su nombre y eso también cambia a lo largo del tiempo.
Entonces, Nahuel Buta, efectivamente aquí hay vestigios del tigre de dientes de sable que se llamaba, ¿cierto? Que era una especie de jaguar. Pantera onca, que sería como el familiar cercano, y que también habitó acá, en esta zona de Nahuel Buta, y está bien puesto el nombre, digamos, así como Nahuel, ¿cierto? De este nombre del jaguar antiguo, y Buta que se refiere a algo grande, pero también significa algo antiguo, algo pasado, ¿ya? Es que se vincula mucho con el concepto de Cuifi, ¿ya? De Cuifi. Y también en esta zona conversando con Machi, conversando con varias personas y también observando mucho, porque se observa mucho acá, tienes la posibilidad cuando vives en la montaña de observar mucho, de mirar al horizonte, ver ese ave que pasa, ver la montaña que de repente le están brotando agua, nubes, de repente hay un círculos que reúnen, por ejemplo, el tren de Queuque, los sauces, siempre yo lo tengo al frente y siempre cuando va a llover se ve una nube arriba como circular y eso es indicador que va a llover, ¿ya? O que hay altas probabilidades de que llueva. Entonces, en esta descubrir sobre el tema del agua, las montañas y las mahuías son súper importantes. Entonces, también hacia las montañas, los mapuches, por ejemplo, y todavía se hace, antes de iniciar una ceremonia, se le piden permiso a algunas montañas. Por ejemplo, participaba mucho en Guillatunes, en ceremonias en Chayén, en Lumaco, en Los Sauces, y he visto varias veces que miran primero o vienen hacia acá, miran hacia estas montañas a pedir para que vaya bien la ceremonia. Entonces ahí me empezó a llamar la atención el por qué. Ya nosotros los antropólogos nos preguntamos mucho el por qué. Ya nosotros no somos tanto como de juzgar como lo haría un abogado, de decir, oye, eso está mal, eso está bien. No, nosotros nos interesa más bien el por qué ocurren las cosas, por qué la gente destruye los ecosistemas, por qué la gente cuida los ecosistemas, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa. Y en eso me llamó la atención de por qué rogaban los mapuches a esa montaña y estas montañas son generadoras de agua, ¿ya? Entonces yo dije, pero en realidad no es Nahuel Buta, en realidad puede ser Mahuel Buta, ¿ya? Que tiene que ver con la lluvia. Y tiene también sentido de que estas montañas grandes, las butas, ¿cierto? Que es algo grande, ¿cierto? También buta que es ancestral, antiguo, eh, tiene que ver también con que es un espacio donde se genera agua, es un lugar que da agua, y eso es efectivo. Aquí nacen las vertientes, aquí este lugar crea nubes para que llueva, se complementan, ¿cierto?, con las que vienen de la costa, del mar, pero aquí estas mahuidas cumplen un rol fundamental de condensación y también de captación de estas aguas. Entonces, Mau, como Mau, de nube, de lluvia, tiene mucho sentido también de que también ese nombre no sea solo Nahuel Buta, sino que también sea Mahuel Buta, Mahuel Buta, ya, como un espacio generador de agua. Sí, que me hace mucho sentido, porque igual en este proceso eh, de poder ir eh, conociendo el kimón mapuche propio de este territorio del Nangmapu, territorio Nakche, eh, es lo mismo, o sea, en Purén Mapu, el Huenucoye es el que se le forma, ¿cierto?, este sombrerito como de agua y que nos va a avisar cuando se viene la lluvia. Es muy similar a lo que dices tú que pasaba con la magüida de Queuque. Sí, y eso pasa con todas estas mahuidas en realidad, pues donde estamos, que el sector alto Purén, los sauces, Angol, en este caso también, Con por el todo otro este lado. cordón montañoso, ¿cierto?, que lo vemos Sí. desde nuestros lugares donde vivimos. Y bueno, me imagino y hago la relación un poco que en este momento eso podría ser lo que te llevó, ¿cierto?, a ser el co-creador, porque fue un proyecto familiar, tú bien lo señalaste, o yo bien lo señalé, pero obviamente porque Ujú, tú me entregaste esa información. Esto tiene relación entonces con el proyecto que estás desarrollando actualmente, Agroecología Mahuida, ujú. una reserva de bosque nativo que tienes. No sé si nos podrías contar un poco de ese proceso, cómo surge, qué hacen, cuáles son sus Mm. objetivos. Bueno, esto como idea yo desde niño la tenía, pero la fui concretando cuando nosotros el año 2001 formamos una organización que se llamaba Nehuayén Pelumapu, Protectores de la Tierra, que
que fue una organización local, participaba la Machi, participaban profes, participaban gente de comunidad, gente del pueblo, con el fin de poder concientizar a las personas de los sauces, especialmente de no continuar con esta destrucción del bosque nativo, con no continuar con la destrucción de los menocos, los pantanos. Aquí lo que usualmente hacían, bueno, mi familia también lo hacía, los tíos, los abuelos, donde se veía un menoco, un pantano, eso se secaba, ¿ya? Y se sembraban papas. Y las papas eran espectaculares. 2, 3 años funcionaba eso y luego ya terminaba seco. Entonces se terminaba destruyendo el lugar. Entonces, a partir de ahí fuimos viendo algunos espacios para poder trabajar. De hecho, Pichimahuida vimos uno que después se transformó, que por la vuelta de la vida, un amigo de Angol, Hans, lo adquirió y ahora lo tiene como reserva, que es Nahuelbuta Este, que estamos súper contentos con eso, que él haya logrado ese proyecto, esa iniciativa, porque ahí nace muchas aguas, es un lugar muy importante, hay árboles muy antiguos. Y nosotros estamos una parte más abajo, que es San Vicente de Curamahuida, y ahí es un espacio familiar donde estamos cuidando el bosque nativo, porque el bosque nativo es el principal protector del agua. Hemos tenido un trabajo arduo porque hemos tenido que ir cercando, hemos postulado algunos proyectos, hemos recibido también algunas ayudas de amigos en árboles, y ha funcionado bastante bien porque primero hemos logrado, por ejemplo, que las orquídeas, que son plantas de acá, son flores nativas, que a todo esto tienen un atractivo mundial, ¿ya? Porque muchas son endémicas de acá, o sea, solamente crecen en estas zonas. Hemos logrado proteger el espacio y hemos visto cambios. Por ejemplo, el guayi están brotando todas las plantas que usualmente las vacas ramonean. Yo soy un poco anti-vaca, antivacuno, pero no por el animal en sí, sino por el daño que hace. Ya cuando está suelto, ramonea por aquí por allá, entonces te pisa, los pantanos y donde pisa usualmente empiezan a salir zancudos, entonces es un daño que generan. Los vacunos deberían estar en un lugar, en un potrero y ahí mantenerse, ya no deberían estar como sueltos en la montaña, porque también se tornan peligrosos. Por ejemplo, cuando sueltan vacas, toros, se asilvestran y si te ven te pueden atacar. Ya, yo por ejemplo una vez me atacó un toro que lo alcancé a ver y me alcancé a tirar para una zanja, si no me cornea. Ya, entonces yo creo, y a muchas personas le ha pasado también ese tema, ya, pero no es nada contra los vacunos, sino que en realidad tiene que ver con la práctica del ser humano, ya, apuntamos más a una responsabilidad del ser humano más que el animal, porque el animal va a vivir, va a intentar sobrevivir. Y en este espacio lo que nosotros buscamos es que sea un lugar demostrativo, un lugar de muestra donde la gente especialmente de los sauces, ya yo pongo mucho el énfasis en ello, aunque nos abrimos obviamente a gente de otros lados, pero especialmente en los sauces, porque los sauces se transformó en un desierto, ¿ya? Si tú ves desde la Piedra del Águila se ve todo bonito, pero cuando tú miras hacia los sauces se ve todo pelado, se ve todo seco. Cuando tú lo ves hacia la piedra, ves hacia a la parte de la cordillera de los Andes y ves seco, eso son los sauces, ¿ya? Y esas zonas secas eran zonas como estas, zonas montañosas, zonas de mahuida, donde habían coihue, donde habían roble, donde había pitao, donde había queule, y esas especies ya se perdieron. Y se perdieron porque se empezó a destruir. Entonces el árbol no se veía como algo para cuidar, como que algo que me protegía, sino que se vio como algo más económico, lo instantáneo. Que no está mal, ¿ya? Pero ocasionó lo que hoy día tenemos. Por ejemplo, en los sauces hay casi 2.000 personas que no tienen agua, misma situación Lumaco, misma situación Ercilla, Angol, para qué decir también, aunque vive un porcentaje bajo de población en zonas rurales, pero no hay agua en lugares donde antes había. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Y eso tiene que ver con el mismo ser humano que fue destruyendo. El proceso, para hacerlo corto, fue aquí llegaron los colonos, alemanes, suizos, italianos principalmente, franceses, trajeron máquinas, los locomóviles, los metían acá, estamos hablando de 1870, 1900, 1910, empezaron a talar todo el bosque, generaban ganancias enormes, y eso después se fue ocupando en trigo, en cebada, que también se sembraba acá, avena. Pero después ya en la década del 30 el Estado tuvo que crear una ley para proteger los bosques. En 1930, hace 100 años atrás prácticamente, es la primera ley donde el Estado de Chile crea una ley de bosques, ya para proteger los bosques. ¿Por qué? Porque ya hace 100 años esto ya estaba destruido.
Y después ya vino todo lo que son los monocultivos de cereales, que terminó por dañar aún más el suelo y claro, ahora después pasó la dictadura, ¿cierto? Se creó la CONAF. La CONAF, como corporación de fomento forestal, cumplió a la perfección su labor, ¿ya? Es una de las instituciones más eficientes porque logró que el monocultivo se expandiera a todo Chile, o sea, al centro-sur de Chile prácticamente, entonces fue muy eficiente la CONAF, pero no fue eficiente en el tema de cuidar o proteger estos espacios, ¿ya? Pero yo exculpo un poco la CONAF porque la CONAF no fue creada para proteger bosques nativos, sino que fue creada para fomentar las forestales, ¿ya? Ese es su fin central, ¿ya? Y eso nosotros fuimos viendo que teníamos la forma, teníamos el espacio, teníamos el lugar y lo optamos por proteger y justamente en un proyecto que hicimos junto a la CONAF y la FAO, ¿ya? Por eso digo que no hay que echarle tanto la culpa como decir, oye, pasa esto, sino que hay que entender también qué hay detrás, ¿cierto? Y eso nos permitió a nosotros tener un espacio de agua y ese espacio de agua abastece de 1/3 del agua potable a los sauces. Y eso que yo creo que no lo saben mucho. Y también esa agua que nosotros protegemos ahí va a dar también a Purén. Entonces, el espacio que nosotros protegemos ayuda a los sauces y ayuda a Purén. Si nosotros optáramos, por ejemplo, ya vamos a talar todo el bosque nativo, eso lo más probable es que se va a secar, se van a sacar esos ríos, se van a sacar esas vertientes, Purén va a tener menos agua, los sauces va a tener menos agua. ¿Ya? Eso entonces, lo que buscamos en síntesis nosotros es un espacio demostrativo donde efectivamente se puede proteger y también se pueden generar recursos como para poder sustentar, ¿cierto?, las familias de ese entorno. ¿Ya? Esa es como la vuelta Eso es del lo que porqué. trabaja Agroecología Maguida, cómo surge, ¿cierto? Y lo que busca también como concientizar, sensibilizar. Claro, y el espacio lo generamos como centro de capacitación ambiental porque buscamos que la gente conozca los árboles, las plantas, porque es importante. Por ejemplo, que haya harto copihue significa también que hay harto picaflor. Si hay harto picaflor, significa que hay harto copihue. Van de la mano, ¿ya? Por ejemplo, hay una planta que empieza a crecer, que es un arbusto que se llama mayu, Caimayu pelu, que empieza a florecer en la mitad del invierno. Cuando empieza a florecer es porque ya estamos en la mitad del invierno. Entonces las plantas también son indicadoras de que algo está pasando o que algo va a cambiar en el clima. Y agroecología Maguida, nosotros no buscamos tanto la huerta, sino que tiene que ver más bien con el proceso agronómico que tienen las plantas, que es interesante conocerlo, y nosotros estamos aplicando agroecología en la montaña. Por ejemplo, hay una flor muy peculiar, ¿ya? Muy característica y muy extraña, que es la flor de la araña, ¿ya? Que los mapuches le llaman Wentru la Wen, ¿ya? Wentru de hombre, la Wen, ¿cierto?, de medicina que cura tu cuerpo, tu espíritu. Y esta planta, esta flor, crece solamente ahora en octubre, crece aproximadamente 2-3 semanas y luego se muere. Se la comen mucho las guiñas, los zorros comen mucho que la esparcen. Y esta crece a partir de una papa que está en el suelo. Por ejemplo, si el sol, por ejemplo, se apagara, todo lo verde que nosotros vemos se va a secar, se va a morir. Nosotros también es probable que nos vamos a morir si se apaga el sol. Pero esta planta no se va a apagar, porque aprendió a sobrevivir viene de una familia muy antigua, esta es una historia muy larga, pero su familia tiene 90 millones de años y la flor tiene 43 millones de años y viene de esa familia que sobrevivió a la caída del asteroide. Ya cuando cayó un asteroide aquí hace 66 millones de años atrás, que es famoso porque mató a los dinosaurios, ¿cierto? Pero también destruyó gran parte de la vida en la Tierra, fue porque finalmente cubrió con un manto la Tierra y se generó este efecto invernadero, no entraba la luz del sol. Y esta planta sobrevivió a partir de eso. Entonces empezó a generar una simbiosis que se llama, empezó a generar conexiones, ¿cierto?, con los hongos del suelo, después con el guaye, y empezó a crecer. Y te comentaba antes que a partir de esta observación, todos los años la hemos observado y empieza a caminar, ¿ya? Y yo hemos hecho con mi hermana, con mi familia, hemos sacado alguna donde crecen harto y es una papita chiquitita, ¿ya? Y esa la hemos ido en el mismo espacio, la hemos ido multiplicando en distintos lados y ha crecido. Entonces, lo que nosotros aplicamos son los conceptos de la agroecología, los preceptos de la agroecología para poder reproducir la montaña. Eso es básicamente el concepto de agroecología Maui. Claro. Sí, porque gracias por la explicación, porque de pronto alguien se podría quedar con esta simple idea que mencionaste al principio del trabajo de la huerta, pero
va mucho más allá, ¿cierto?, de entender la agroecología como solo el trabajo de la huerta, sino que tiene toda esta vuelta larga que acabas de desarrollar. Em, yo me preguntaba si de casualidad has visto esa flor en otro lado aparte de la reserva, o fue que la viste por primera vez ahí y la has visto solo ahí, de tu reserva claramente. Yo mira, me la encontré un par de años atrás, andaba sacando coligüe y me agaché a abrocharme los zapatos, mira, así de común. Y cuando me agaché vi algo extraño, vi algo blanco. Y después la miré con atención y vi la flor de la araña, y ahí, bueno, ahí la conocí, pues ahí la entendí de qué se trataba, cómo se usaba antiguamente. Y a partir de ahí fueron 2 años de observación y después decidimos abrirla para conocerla bien y la fuimos multiplicando y funciona. Y fuimos aplicando agroecología en la montaña, pero a partir de cosas naturales. No la conocía, no la he visto en otros lados, pero sí debe ser la flor de la araña. eh, Mira, la flor de la araña incluso está en Bolivia, ya está en Bolivia, porque había antes de que estaba la cordillera de los Andes, antes que se levantara, nosotros de cierta forma esto era plano, entonces estábamos conectados con Bolivia y también hay flores de la araña en Islas Malvinas, ya, que los ingleses le llaman Falkland. Ahí también hay flor de la araña y son distintas, sí, porque la flor de la araña ya crece, acá crece bajo los árboles nativos, usualmente bajo los coligües, bajo la esquila, y allá crece al aire libre. Ya, pero es cuando la isla Malvinas está conectada con nuestro continente también. Ya, entonces, pero no la Está he en visto en otros otros lados. lados, pero sí sé que hay. Pues aquí en la cordillera Nahuelbuta debería haber bastante flor de la araña. Yo he recorrido un poco con Gonzalo en Agroecología Mahuida, esta reserva de montaña que protege el bosque nativo, y es muy pequeña y hay que tener mucho cuidado donde se pisa. Por eso también está tan importante lo que nos comentó del cercado em, de las reservas, ¿cierto? De las Ujú. forestaciones que se hacen, todo esto, porque es antivacunos también, antiganado, bueno, vacuno específicamente. Em, pero claro, todo eso tiene mucha relación con el trabajo que estás haciendo actualmente. Y ahí, bueno, también tus relaciones vecinales, tú convives también con otras personas, comunidades campesinas, Ujú. comunidades mapuche, pero también con la empresa forestal, te relacionas harto. ¿Cómo ha sido eso? ¿Con qué te has encontrado? ¿O cómo tratan de también esparcir un poco la educación ambiental? Porque me imagino que es complejo el contexto. Sí, es muy difícil. A ver, cuando uno se acostumbra a hacer algo, es difícil el cambio, ¿ya? Entonces la gente usualmente está acostumbrada a talar cuando ve un roble gigante ve tablas, cuando ve un coihue ve tablas, ¿cierto? Y lo que sobra para carbón, para leña, y eso viene desde los abuelos, eso ya tiene, Los Sauces se fundó hace casi 150 años atrás, 151 años ya, Purén un poquito antes, y viene de esa época. Entonces tú hacer un cambio de algo que ya viene hace 150 años es súper complejo. Entonces llegue alguien, ¿cierto?, a proteger un espacio igual es como el raro, ¿ya? Pero ha sido una buena relación, yo creo que tú conversando, un poco también, yo creo que demostrando, yo creo que eso es un poco el cambio que uno tiene que hacer, es que no solo es hablarlo, sino que también demostrarlo de que funciona. Entonces siempre hay que tener un objetivo claro de lo que tú quieres hacer, no es solo proteger por proteger, sino que el para qué lo quieres proteger, para qué nos va a servir, a quién le va a servir, ¿cierto? En qué beneficia al resto de que se mantengan los árboles nativos donde hay, por ejemplo, nacimientos de agua. Es una lucha constante, lucha entre comillas nomás, porque ha sido, yo creo que cuando uno conversa, dialoga esto, yo creo que igual hay una apertura, porque igual yo creo que todos nos damos cuenta hoy día que las cosas, hay sequía, no hay agua, está bajando el agua. Entonces, hablando de cosas cotidianas, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo le hablo con mis vecinos, les digo, ¿se acuerda antes cuando usted era chica o cuando usted era más joven, ¿cierto? ¿Cuánta agua salía? No, salía mucha más agua. Y ahora, no, ahora sale súper poca agua, sale menos agua. ¿Por qué? Entonces ahí te empieza a cuestionar, porque muchas veces no se cuestionan el por qué. Entonces ahí tú tenés que conversar, bueno, ¿por qué? Porque no hay árboles nativos, porque se secaron los pantanos,
¿cierto? Porque ya hay más pino, más eucalipto, ¿cierto? Que está también afectando el ecosistema. Y esas relaciones tienen que ir por ahí. Yo creo que de mostrar con el ejemplo, que un poco lo que nosotros hacemos con la reserva ahí en Curamahuida, que sirva un poco como ejemplo y también de motivación de que se pueden hacer las cosas distintas y que ya estamos en otro tiempo para poder hacer cambios, ¿ya? Y con la empresa en realidad no hay mucha relación. Nosotros le hemos pedido un poco que saquen los pinos que tienen cerca de la orilla, pero es una relación difícil con la empresa forestal, ¿ya? Idealmente que no estén en esos espacios porque está justo por ejemplo en este caso CMPC de Arauco se ubican en zonas montañosas donde nace agua y esa agua la consumen en el pueblo, en Purén, en los sauces, y cuando ellos plantan, fumigan con agrotóxicos, que es glifosato principalmente con cimacina, que es el activador, y eso finalmente va a tomar el agua allá en Purén, usted abre la llave en su casa y están tomando agua con cimacina y con glifosato y ni siquiera tienen idea porque no tiene sabor. ¿Ya? Aunque en cantidades grandes te puede intoxicar, te puede matar, ¿ya? De hecho hay gente que se ha suicidado, ¿cierto? Tomando glifosato. Eh, pero como se va diluyendo con el agua son cantidades menores, pero eso incide en que aquí haya más cáncer, que hay cosas más enfermedades, ¿cierto? Y esas son cosas que la gente, la mayoría no sabe, pero tú conversándolas, dialogándolas y mostrándolas especialmente, tú puedes lograr cambios para poder mejorar la situación actual en la que nos encontramos. Mm. Bueno, Gonzalo, ya vamos llegando al cierre de esta conversación y también me gustaría hacerte una pregunta que va orientada hacia como dejarnos un mensaje quizá, o más que un mensaje como un consejo, o también que nos sigas hablando sobre tu perspectiva de cómo desde tu experiencia en la conservación del bosque nativo, en el trabajo con la maguida, con la educación ambiental, ¿cómo imaginas que podríamos reconstruir una relación más justa y respetuosa con el agua en los territorios de Nahuelbuta o de Mahuelbuta, considerando tanto los desafíos ecológicos como las formas locales de conocimiento, el kimun mapuche, ¿cierto? Que Ujú. harto de eso hemos escuchado en tu relato y que has aprendido. ¿Qué nos podría aconsejar? Yo te podría resumirlo en dos cosas. Territorio, hay que conocer el territorio. Yo creo que hay como dos pasos claves para poder conservar y para que la gente logre apreciar lo que se tiene. Conocer el territorio, eso es lo primero. Y conocerlo, nosotros hemos generado, bueno, todos participado el censo de orquídea, que fue una iniciativa que se hace en varias partes. Y nosotros dijimos, oye, pero ¿por qué no lo hacemos acá? Y contar cuántas orquídeas tenemos. Esa era la pregunta base. Y a partir de eso nos dimos cuenta, por ejemplo, que teníamos dentro del mismo predio más de 4.000 individuos de orquídeas, habían 7 especies distintas, conocimos las floraciones, fui conociendo, por ejemplo, o sea, falta mucho por conocer, hay arañas pequeñas que se acurrucan ahí, zancudos, insectos que finalmente son alimentos de otras, y eso es alimento del zorro y el zorro es alimento del puma, y así va recorriendo conocer el entorno. Hemos puesto, por ejemplo, cámaras trampas para saber qué tenemos. Entonces hay huiñas, pero también hay conejos, ¿ya? El conejo europeo no es de acá, pero es clave para el ecosistema. Por ejemplo, si desaparece el conejo, habría un caos en la cadena trófica de Nahuelbuta. ¿Ya? Porque se adaptó tanto, porque antes, no sé, pues estaba el pudú, que pudú tienen que haber por acá, pero en los sectores bajos ya no hay porque se cazan, ¿cierto? Eh, Todo eso permite conocer qué es lo que tienes. Entonces, a partir de lo que tienes, tú tienes que darle un uso al territorio, ¿ya? Que sería como el segundo paso, ¿cierto? Primero, conocer el territorio, saber lo que tú tienes. Por ejemplo, aquí estábamos viendo las plantas, hay lingue, hay arrayán, hay coihue, ¿cierto? Hay berberi, hay distintos tipos de plantas. Tú tienes que conocer qué tienes. Eso es lo primero. Sin eso no se puede dar el segundo paso, que es usar el territorio, porque tú puedes usar el territorio y puedes generar más daño del que tú buscas cuidar. Entonces, sabiendo lo que hay, tú empiezas a generar alternativas. Entonces ahí está. ¿Lo ocupamos para madera el bosque nativo? No, no lo vamos a ocupar para madera porque en realidad está protegiendo el agua, protegiendo el bosque, generando nubes, refrescando el entorno. Entonces ahí tú tienes que buscar alternativas. Y dentro de esa alternativa es, por ejemplo, hacer el turismo, que es una opción, el hacer, por ejemplo, talleres de formación a estudiantes, mira, identifiquemos estas plantas.
¿ya? Por ejemplo, en el mismo censo de orquídea hemos ido descubriendo más lugares donde hay flor de la araña, yo he ido descubriendo un montón de otras especies más porque eso es algo pausado, es algo lento que tú vas caminando y vas viendo y eso te permite ver culebras, te permite ver flores, te permite ver insectos, te permite ver hongos, o sea, te abre todo un mundo de un espacio que donde nosotros estamos no es tan grande, es pequeño, pero eso nos ha permitido a nosotros conocer el entorno. Entonces serían como esos dos pasos como para poder entenderlo, es conocerlo y ahí obviamente la cosmovisión mapuche es clave porque muchas de estas plantas son medicinales, todo esto es la wen, ¿cierto? Pero el wen, que sea la wen no significa que te va a hacer bien, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado, es como un remedio cualquiera, entonces tú tienes que usarlo con las dosis apropiadas, hay contraindicaciones también, ¿ya? Respecto a eso, entonces hay que usarlo también con cuidado, y eso es conocer, y luego usarlo, ¿ya? Usarlo, por ejemplo, extraer tal vez plantas o recolectar frutos, una parte, ¿cierto? No todo. Em, yo creo que eso es como fundamental para poder ya seguir los siguientes pasos, pero esos dos pasos simples es como lo que me ha quedado un poco en la mente y lo que yo un poco lo que busco trabajar también cuando hago talleres, cuando hago capacitaciones, también cuando me piden opiniones o a veces consultorías para evaluar algunas zonas de poder habilitarlo como ecoturismo o tema agroecológico. Eso es lo que yo principalmente busco lograr, conocer primero y luego empezar a usar. Muchas gracias, Gonzalo, por todo lo que nos has entregado hoy, por el tiempo, ¿cierto? Principalmente tus palabras, tus conocimientos, que son bastante amplios. Eh, y bueno, yo creo que ese es el mensaje entonces, conocer el territorio para poder usarlo y para proteger nuestra agua, nuestra curamagüida, nuestra magüida, en realidad todo lo bello que nos rodea. Y, eh, y eso, seguir fortaleciéndonos, ¿cierto? Como un todo, como persona en relación con su tierra. Así que nos vemos y nos escuchamos prontamente. Pe phui mi tami dungwal unyum kakuru fengu. Fei pel kai mi tami ngun man meu pil maiken. Nye wen lulu kai anumka ka kinye kalfu wono mapo tanyi mupal. Pe tu kutang kili tanyi dungu. Fei meu wirara ingun. Nye wen lulu mapo wanyan kui tanyi ulkantun. Nye lai kinye mapo tanyi mutum mafiel magun. Tanyi mutum mafiel antu. Hei pupeuma kupali dungu chiu tañi amual tañi traf metuafiel. María Isabel Lara Millapán. Maponi Tai Tai.